Pues un gusto estar una vez más. Qué bueno que están por aquí, gusto saludar. Abuelita Isla Sohcuautzin, Antzitzin, Fernandatzin, Olgatzin, Cuálica. Muy bien. Eh, pues si no tienen alguna duda, algún comentario antes de iniciar o algo, si no, vamos a comenzar. Cuálica, muy bien. Vamos a repasar rápidamente lo que son los Sempohualistli, Tosempohualistli, nuestra cuenta del tiempo. Cuálica, esto para seguirlo reafirmando. Igualmente vamos a seguir mandando más ejercicios de la cuenta mientras seguimos viendo pues los nuevos temas, los Yanquic Tlachtoli, las nuevas palabras que vamos a estar viendo o adquiriendo en la sesión del día de hoy, que es la sesión número Ome, que Matemastile Ome y Tonalpohuale y Calaquilis. Cuálica, Mashiknonotzacan, C, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicoase, Chicome, Chicuelli, Chignawi, Maclacli, Maclacli Iguancé, Maclacli Iguan Ome, Maclacli Iguanyeyi, Maclacli Iguan Nawi, Cachtoli, Cachtoli Iguancé, Cachtoli Iguan Ome, Cachtoli Iguan Yeyi, Cachtoli Iguan Nawi, Sempohuali. Cuálica. Iguan Inascan, Matiquilnamiquican, To Tlapohualmaxiot. Y ahora vámonos a recordar nuestro sistema vigesimal, platicando un poco de ello, pues estamos introduciendo a lo que es la matemática en el sistema náhuatl mexica, cuya base es la base 20, y que bueno, lo podemos interpretar como el sistema vigesimal, y que nuestra estructura del pensamiento se basa en 4 ciclos de 5 que se van edificando de manera a modo de tenamir. Habíamos hablado, mencionado que tenamir, Kictosneki, Barda. Cuálica, quema, Barda. Muy bien. Y bueno, también recordando que las definiciones, los conceptos, las formas de entendimiento son propias de la variante náhuatl mexica del Valle de México, que corresponde a la variante Macehualcopa y Malacaxtepec Momoxco, que son las variantes de Milpalta y Santana Tlacotenco. Pues mencionando, recordando que cada variante tiene sus propias definiciones, tiene sus propios entendimientos, se comparte significados entre aquellos que comparten la lengua, pero hay muchas formas en el actuar que son diferentes. Entonces, eh, no sé si decir que no es correcto, bueno, no es adecuado tratar de homologar o de afirmar que estos significados son iguales a todos los pueblos hablantes de las lenguas nahuas o de las lenguas mexicanas. Puede haber muchas en las que haya similitudes
y muchas otras en las que haya muchas diferencias. Entonces es muy importante pues situar geográficamente pues la variante de la que se está hablando y desde la que se toman las referencias. En la actualidad es muy común como tomar las referencias indistintamente de su lugar de procedencia. En lengua mexicana, en lengua náhuatl, es muy importante su lugar de procedencia. Tlatlanilistlis Xcanica, ¿alguna duda hasta acá? ¿Con cuál es Iguala? Bienvenidos, bienvenidas a los que acaban de llegar. Repasemos rápidamente. ¿Pueden ver bien la pantalla? ¿Me escuchan? Sí, sí escuchamos y sí se ve bien. ¿Qué va? Cualica. Muy Todo bien, bien. todo bien, gracias. Kineki Kipoguas. ¿Quién quiere leer los primeros 5? Kineki Kipoguas Macuilpa. Tiawi. Yo. Que a ver, Nanциtzina. Sí. ¿Voy o va? Ah, no, la abuelita Isela. Meteor. ¿Qué maestra? Sí. C. Centli, mazorca. Ome, omit, hueso. Yeyi, yestli, sangre. Nawi, nácat, carne. Macuili, que es mat más cuili, que es mano más punto. Cuálica. Muy bien. El símbolo de más en náhuatl se lee como Iwan. Mail, Iwan, Cuili. Muy bien. Y vamos a ver a qué hacía referencia. Habíamos dicho que son 4 conjuntos de 5, en el que el primer conjunto hace referencia a lo siguatic o lo femenino. Y aquí en esta primera propuesta de entendimiento de origen de los números, vemos que la mazorca es el origen, el 2 es el hueso, es lo que estructura, Yeji, Yestli, la sangre, lo que da vida, movimiento, Nakat, lo que contiene, Mait Quili, la mano en punto, o es el equivalente a hacer un puño con nuestra mano, Maquili, Cuálica. Akin Kineki Kipoguas, Oxemacuilpa. ¿Quién quiere leer los otros 5? Ashkan Kema Nansitzin. Kema Nansitzin, Neki Tipoguas, o no sé, Akin Kineki Kipoguas. ¿A quién quiere leer? Luciatzin, Macoli Shiguala. Bienvenida. Quema para las personas que están apuntando, recuerden que no hay que apuntar. Este material se los voy a hacer llegar en su momento. Ahora pongan toda su atención, todo su nemilistli aquí en el tlaltic, en el material. Cuálica, ¿a quién kineki kipoguas? ¿Quién quiere leer? Cuálica, ¿aquí me escuchan? Ah. Cuálica, ¿aquí me escuchan? Cuálica, ¿aquí me escuchan? Como que se desconectó un poco. Sí, ahí escuchamos. Ahí está, ok. Yo ahí escucho. Cuálica, muy bien. ¿A quién kineki kipoguas? ¿Quién quiere leer los siguientes? Quema, Nansitzin, Ashkan Quema, Shikipowa. Yo. Quema, Fernandatzin, Shikipowa. Matlactli,
Matlactli iwan se, Matlactli iwan ome, Ah, desde Chicoase. Matlactli iwan yeyi. Ah, no, íbamos en Macuili, ¿verdad? Quema. Macuili, Chicoase, Chignahui, Matlactli. Cuálica. Muy bien. En este segundo conjunto de 5 vimos que viene de Chicoa, que es unir, juntar, pegar. Y se repite, vimos la parte final, se, ome, yeyi, Chicoa, se, chic, ome, chicoe, yi, chico, nahui. Es decir, la unión, el 5 más 1, el 5 más 2, 5 más 3. Eso es como una interpretación. 5 más 4, 5 más 5, maclactli. La unión de la mano o la unión de las dos manos. Quema. Y este segundo conjunto de 5, okishtik, masculino. ¿No me escuchan ahora? ¿O sí me están escuchando? ¿O solo es Fernandazzi? De repente y de repente ya no te escuchas. Por partes me estoy como entrecortando. Bueno, a ver, vamos a ver si por acá. Sí, yo Cuálica. A ver. Vamos a el segundo conjunto de 5. ¿Quién tiene Kipowas? ¿Quién quiere leer el segundo conjunto de 5? ¿Quién Kipowas? ¿Quién lee? A ver, ahora sí voy. ¿Qué más? Matlacti. Matlacti iwan se. Matlacti iwan ome. Matlacti iwan yeyi. Matlacti iwan nahui. Cachtoli. Senkakuali. Muy bien. Maclacli, la unión de las dos manos. Y otra vez se repite el ciclo. Vamos a ver eso. Kemakatsin igual. Y otra vez se repite el ciclo. Iguan se, iguan ome. Es decir, la unión de las dos manos más la mazorca, la unión de las dos manos más el hueso, más la sangre, más la carne. Kashtoli, tercer conjunto de 5. Kashit to oli. Plato, nuestro plato en movimiento. Y es el tercer conjunto de 5, correspondiente a el papel de la mujer en la transformación de los alimentos. Cuálica, último conjunto de 5. ¿Quién tiene Kikipowas? ¿Quién quiere leer? Leo. ¿Qué más? Sí, Castoli. Castoli iwan se. Castoli iwan ome. Iwan yeyi. Castoli iwan nahui. Sempowali. Cuálica, último conjunto
de 5. Kashi Oli, nuestro plato en movimiento. Y otra vez C, Iwan Ome, Iwan Yeyi, Iwan Nawi. Más la mazorca, más el hueso, más la sangre, más la carne. El plato ahora es un plato al que se le sirve comida. Y concluye el cuarto conjunto de 5. Sempowali, Powali, cuenta C, 1 unidad. Y en este sistema hace referencia al papel del hombre en la siembra y creación de los alimentos, recreación de los alimentos. Y ahí tenemos el fundamento del sistema vigesimal, en lengua mexicana en la variante del centro. Como habíamos mencionado, existen muchas otras formas de representar nuestros números, de asignarles patrones, formas, orígenes del concepto, pero esta es una que está muy presente en el altiplano central del Valle de México. Por lo tanto, aquí tenemos un punto de partida del entendimiento de los numerales en nuestro sistema calendárico, en nuestro Tonalpohualli. Kipiatla Tlanilistlis Xixcanica, ¿tienen alguna duda hasta acá? Quema no so ajmo. Quema, sí, ajmo, no. Sino para pasar a lo siguiente. ¿Me siguen escuchando cortado? No, permítanme un minuto. ¿Aquí me escuchan? ¿Qué tal me escuchan aquí? ¿Un poco mejor? Acá Chicuali no so ajmo. Yo no los escucho. Cuálica. Ya se escucha un poco Ya mejor. te escucho, ya te escucho. Cuálica. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda de esta forma de representación de los números? Como primer acercamiento a la base vigesimal y a la base conceptual en lengua náhuatl, o desde el enfoque de la lengua náhuatl. Ahora estás súper. Sigo escuchando cortado. A ver, les reenvío el enlace.
Quema. Cuálica, muy bien, una dispensación por la demora técnica. Pero bueno, aquí estamos nuevamente en nuestras bases, en la base del sistema vigesimal. Entonces vean, tiene un origen femenino, son 20, Sempowali. Y entonces a partir de aquí se vuelve a repetir el ciclo. Se suma sobre sí mismo. Cuálica, muy bien. Vamos entonces a lo que sigue si no hay ninguna tlatlanilistli hasta aquí. Bueno, vamos directamente a este ejercicio. Directamente unos ya lo conocen, otros aún no lo conocen. Esta es una representación retocada de los que vamos a llamar desde ahora. Vámonos a presentarlos. Tonaltin. Tonaltin. Quemahuelis, Tehuatin, Quimatin, Sequintin, Oxeacmo. Algunos quizás conozcan algunos, otros no, pero a ver, díganme qué reconocen de aquí. ¿Conocen alguno? ¿Ya los conocen? ¿Quiénes lo conocen? ¿Ya se lo saben de memoria? ¿Cuál les El gusta? Zipactli. ¿Cuál no les gusta? Zipactli. ¿Qué más? ¿Los habían visto? ¿No los habían visto antes? Sí, pero no me lo sé todos. ¿Reconocen alguno? Ninguno. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál no les gusta? Cali, Oli, ¿Qué? Osli, ¿Qué más? Nazar, Nasa. ¿Qué más? ¿Cuál? Tecpat, ¿qué más? Miquistle, ¿Qué más? ¿Cuál? Coscacuautli, ¿Qué más? Coscacuautli. Ocelot, Xochitl, Ocelot, Oli, Xochitl. ¿Qué más? Oli. ¿Qué más? Zipacli. Tepac, Tepac, ¿Qué más? Tecpat, Tecpat. Sí. Ozomatli, Xochiquiahuitl, Xochiquiahuit. Ah, vea, ya sí saben, ya se Malinali, saben varias. Malinali, Quema, Acat, Cuálica, Acat. Cuautli, Coscacuautli, Quema. Olin, Tepac, Cuálica, muy bien, muy bien. Vean cómo sí ya muchos lo reconocen, otros no. Vamos pues a irlos conociendo, nos vámonos presentándolos. Aquí se los voy a mencionar. Primeramente, pues poniendo la atención, vámonos a verlos de manera oral. Quema. Zipactli. Xignonotza Satepanegua, repitan después de mí. Zipactli. Zipactli, Ejecat. Ejecan, Ejecat, Cali. Cali. Cuetzpali. Quetzali. Huetzpalin, Cowa. Coa. Coat, Coatl. Miquistli. Miquistli. Miquixtli, Maquistli. Mazat. Masas. Mazas, Tochtli. Tochtli, Ah, Atl, Itzcuintli. Quintli. Squinkly, Osomactli. Ozomatli, Malinali. Malinali. Malinali, Acat.
Acat. Acat. Ocelot, Ocelot. Ocelot. Cuautli, Cuautli. Cuautli. Coscacuautli, Cosca. Coscacuautli. Cuautli. Oli, Olin. Olin. Tecpat, Tecpan. Tecpat. Kiawil, Yawi. Yahweh. Xochitl. Yawi. Xochitl. Xochitl. ¿Qué más? Sencacuali, Togniwan, Ashkan Tehuatzin, Tilbomasticag, Inon, Tonaltin. Iguan, Tiki, la Mexica, Nostin, Sempowali. Ahora, a partir de este momento, pues nuestro objetivo va a ser aprendernos estos Tonaltin. Es importante aprendernos en el orden en el que los hemos visto. Ese orden es su orden, pues su orden, no hay más. No pueden estar en otro orden, tienen que ser ese orden consecutivo. ¿Qué más es una de nuestras primeras reglas para aprender nuestros tonali o tonaltin? En un momento vamos a ver la diferencia. Entonces vamos a tener algunas directrices, quema, sequintin, mashome, como por ejemplo que siempre van en el mismo orden los 20. Nochipa, sequintin, tonaltin, oxepa, iguanoxepa, nochi, nepantla, inon. Cuálica, muy bien. Y entonces podemos tener algunas reglas que nos van a permitir pues asociarlas a cierto orden, como por ejemplo que el ocelot y Huancuautli siempre van juntos, el ocelote y el águila. O que Zipacli siempre es el primero, Zipacli no chipapeguas, tonaltin. Cuálica, ¿alguna duda o comentario hasta aquí? Sí, Temastiani, la pronunciación un poquito diferente a la que yo he escuchado. ¿Quema? ¿En cuál? Como Mequistli, y yo lo he escuchado como Mequistli, Oli, o sea, lo he escuchado como Olin, ¿Quema? Iscuintli, y lo pronunciaste diferente, ¿verdad? It's Quintly. Ascuintli dijo algo así. Y Coat también. Cowat. ¿Quema? Cowat, ¿verdad? Cowat. Coatl. Y bueno, yo lo he escuchado como Coatl. Mm, La H sí está bien así pronunciada como G, ¿no? Como Osomachti. Quema, como, bueno, vamos a llamarle, bueno, un paréntesis aquí para si gustan atender a esa duda. Bueno, lo ha escuchado en otras formas, puede ser por la variante que hable en donde lo escuchó. Le recuerdo que la variante que aquí estamos practicando es la variante que es de aquí del centro del Valle de México. Se le puede llamar variante del altiplano o también variante moderna de la lengua náhuatl. Entonces, en esta variante moderna de la lengua náhuatl tratamos de recuperar sonidos que dejaron en desuso o que cayeron en desuso o que desaparecieron por el contacto con el español. Entonces, por ejemplo, esto es brevemente, Cuautli, ¿no? Nos acostumbraron a ver Cuautli así, ¿no? Como que nos dicen, así se escribe en náhuatl, ¿no? Pero actualmente el profesorado de lengua náhuatl busca homologar un sistema de escritura que represente de una mejor manera los sonidos originales de la lengua náhuatl. Cuautli, efectivamente, aquí lo tenemos. Por ejemplo, Cuautli. Ay, perdón, aquí es una W. Cuautli, ahí está. Cuautli. Así es, y la H antes de consonante es sonido aspirado. Oxetlatlanilistli, ¿alguna otra duda?
Ah, la de in, por ejemplo, ¿no? Como en Olin, Oli. Bueno, más adelante lo vamos a ver a profundidad, pero básicamente hace referencia a dos momentos diferentes respecto del fenómeno del movimiento. Cuálica. Olin como una especie de movimiento como en forma de enjambre y Oli como a un tipo de movimiento, a un solo espécimen de movimiento. Pero más adelante vamos a ahondar en ello. Quema. Oxetlatlanilistli. ¿Ya se los aprendieron? ¿Ya los tienen? ¿Quién ya se los sabe? A ver, ¿quién quiere intentarlo? Oh, Meteo. A ver, Iztlazocuautzin, adelante. Zipahtli, Ejecatl, Cali, Cuetzpali, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, At, Ixcuintli, Oxomahtli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpat, Kiawit, Xochitl. Sencacual, Iztlazocuautzin. ¿Ese fue de memoria o lo estuvo leyendo ahorita? ¿O los De leyó? memoria. Ah, Sencacual, muy También bien. también los números, ya. Los Ya, 20 ya los tengo memorizados. Sencacual, muy bien, Iztlazocuautzin. Cuálica. Ah, ¿alguien más lo quiere intentar? Ya puso muy alta la vara la abuelita. Ay, quema, adelante, adelante, Fernatzin, Tehuatzin, adelante. Quema. Zipactli, Ejecat, Cali, Cuetzpali, Cowa, Miquistli, Mazat, Tochtli, Atl, Ixcuintli. Esa no me acuerdo. Quema, Em, adelante, sigue. bueno, luego Malinali, Acat, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpac, ese tampoco me acuerdo, y Xochitl. Sencacuali, muy bien. Cuálica. Acletlen, Tiquilcagua, ¿cuáles fueron los que faltó? ¿Recuerdan? Por ejemplo, Osomachtli, quema. Ozomatli y Kiawitl. Quema, Guanquiahuitl. ¿Kiawit qué es? Perdón. Ah, muy bien, miren. Otro paréntesis. Dentro de esta propuesta de nueva lengua náhuatl o del nuevo aprendizaje de la lengua náhuatl, buscamos ahora evitar las traducciones, que son aquella forma en la que nos dijeron que se tenía que enseñar cualquier idioma, como se enseña el inglés, el francés, con traducciones directas de unas lenguas respecto de otras. Durante estos años, estas décadas, siglos, se nos enseñó que el náhuatl y todas las lenguas quizá del mundo tendrían que enseñarse de la misma forma, es decir, con una gramática. En nuestra propuesta actual decidimos que nuestra lengua no busca hacer traducciones, ¿no? Ni equivalentes tampoco, sino que buscamos en ello hacer un náhuatl, una lengua que busque ser comunicativa, antes que ser directamente de una traducción. Eso con la capacidad o con el objetivo de tener la capacidad de describir las cosas desde las posibilidades de la lengua. Esto pues configura nuestro entendimiento, nuestras cosas, nuestra forma de entender aquello a lo que estamos hablando, aquello a que nos referimos, en este caso al Tonalpowali. Se tiene muy viciado que directamente te dan una traducción Cuautli. ¿Qué es Cuautli? Águila, ¿no? Y ya, se cierra el discurso, ¿no? Hasta ahí queda. Y te podría dar la traducción, pero eso desde la visión de la lengua náhuatl, de la cosmovisión del altiplano, pues sería un engaño, te estaría engañando. Entonces,
antes que te diga una traducción, tú dime qué crees que sea. ¿De qué le ves forma? Kenti Momati. Tlenkik Tosneki. Bueno, ahí otro paréntesis les pongo. Esto no es clase de náhuatl, pero se los voy a aplicar porque vamos a estar usando mucho esta referencia, esta pregunta. También para ustedes que si quieren hacer una pregunta. Tlenkik Tosneki. Kiawit y Pankashtilatlactoli, por ejemplo. Kiawit. ¿Qué quiere decir Kiawit en lengua castellana? Aquí tenemos esta fórmula. También para quien guste memorizar esta fórmula para estar preguntando aquello que guste. Esta fórmula es muy buena porque estamos en comprensión lectora. Recuerden que estamos en un curso de comprensión lectora. Esta es su estructuración. Tlenkik Tosneki, Kiawit, Ipan, Castilantlactoli, Quema, Pleninon, ¿de qué le ves forma? ¿Qué crees que sea? O si alguien le quiere ayudar a su compañera. Tlenkik Tosneki, Kiawit. Como de un símbolo de agua. Mm. Acá dice mi hija que es lluvia. Cuálica, quema. Muy bien. ¿Qué más, Sinantzitzi? Muy bien. Cuálica. Pues bueno, hay que estudiarlos, hay que repasarlos. Les voy a mandar dinámicas para adentrarnos en en su interpretación. Bueno, este primer acercamiento pues es desde la perspectiva náhuatl. Si ven, no estamos usando ninguna traducción ni tampoco el sistema romano. Estamos directamente en la pictografía. Ahora, como sistema auxiliar, vamos a leer la pictografía con su transliteración al sistema romano, que Macachin como está en la convención del siglo XVI. Muy bien, entonces repitan después de mí. Shinonotzatzatepa Nehuatl, Zipactli, Zipactli, Ejecat, 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 Calli, Cali, Cali, Cuetzpali, Huetpali, Cuetzpali, Coat, Cuat, Cuac, Miquistli, 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 Mazat, Mazat, Masa, Tochtli, 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 Atl, At, Itzcuintli, Quincy, Osomachtli, Osomatli, Malinali, 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 Acat, Acat, Aca, Ocelot, Oce, Ocelot, Cuautli, 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 Coscacuautli, Coscacuautli, Oli, Oli, Tecpat, 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 Kiawit, Yawi, Yawi, Xochi, 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 Cualca. Muy bien. Quechquinon, ¿cuántos son? 20, 20, ¿Qué más? Sempowali. Muy bien. Entonces vean, hay una correlación, ya vieron, entre el sistema vigesimal y
los tonaltin o los días. ¿Por qué creen que sea eso? Váyanse preguntándose. Pero bueno, ¿alguna tlatlanilistli hasta aquí duda o pregunta? Tlatlanilistli xquixcalnican. Ajmo. Ajmo, cuálica. Muy bien, pues vámonos a lo que sigue, que es pues a profundizar en este tema más, pues ahora sí que valga la redundancia, profundizar más. ¿Y qué es lo que nos atañe hoy día? A ver, permítanme un segundo. No me traes un poquito de agua. Cuálica, muy bien. Ahí pueden ver, creo que sí, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué más? Cuálica. Muy bien. Vámonos al concepto con el cual estamos viendo, trabajando los tonaltin. Quema que habíamos visto que son la manera en la que nos estamos refiriendo a esas 20 entidades que estuvimos conociendo, familiarizándonos con ellas. Algunas de ustedes, personas, ya lo conocían, ya sabían qué significa. Algunos los han experimentado, otros no. Vamos a ir viéndolos desde la palabra náhuatl, desde la palabra del Mexicatlactoli. ¿Qué quiere decir? Tlenquictosnequi, más allá de una interpretación somera, junto con sus asociaciones simbólicas. Cuálica, muy bien. Tonaltin, los rostros del sol, parte 1. Cuálica. Bueno, parte de la raíz, partimos del fundamento tona. Tlenquictosnequi tona. Tona, Quictosnequi y Pancaxtilantlactoli. Hay sol, hay calor, temperatura, radia el sol. Tona. Tona, desde la perspectiva de la lengua, es un verbo, es una acción. Cuálica no es un algo, sino es un ¿qué sucede? Tona. Quemacasen iguicpa opa, ticpia inec ome tlactoli. De ahí tenemos esta segunda palabra, tonali, que ya tiene una terminación de sustantivo, la terminación li, tonali. ¿Han escuchado la palabra tonali? ¿Ya la conocían? ¿A qué la hacen referencia o no la conocían? Más o menos. ¿Qué más hacia adelante? ¿A qué? Pero el nombre. ¿Como nombre de alguien, una persona? Sí, Ah, sí, yo también conozco tonales. como de día de nacimiento, ¿no? ¿Cuál es su tonal? Sí, también personas que se llaman tonali. Ah, mira, cuálica, muy bien. Muy bien, pues ¿de dónde viene? Pues de algo que tiene que ver con el sol que radia. Muy bien, esta palabra tonali se conforma de la raíz tonal y de la terminación li de sustantivo. Y bueno, con la palabra tonal tenemos la raíz tonal y la terminación de plural tin, tonaltin. ¿Qué son los tonaltin? Pues ya vamos más o menos viendo que son los rostros del sol en plural. Ahí están, muchos rostros del sol. Tonaltin. Quemacatzin, muy bien. Al castellano, la palabra tonali se recupera
como día o como parte luminosa del día, junto con su noche, radiación solar, rostro del sol, calor, temperatura, destino, ánima, alma, periodo matutino, suerte, signo zodiacal e incluso sudoración, tonali. Eso desde la acción de la lengua. Vean cómo va más allá de día. Normalmente en las bibliografías encuentran tonali como día y ya. Pero vean en el accionar náhuatl todo lo que implica. Cómo se ocupa, cuáles son sus entradas. Cuálica. En todo caso bueno, personalmente lo sintetizo como un movimiento causado por el calor guardado en un cuerpo y que ese calor genera movimiento. ¿Alguna tlatlanilistli hasta aquí? ¿Alguna duda o comentario? ¿O alguna otra forma que conozcan que no esté aquí incluida? Como Cuálica, muy bien. Entonces, vean, la palabra tonali va a incluir dentro de esto, dentro de su interpretación, todo esto y quizás muchas otras cosas más. Ometeo, ¿Qué más? Mostla también a veces se refieren como día, ¿no? Mostla como para Mañana. mañana. Ajá. Para mañana, sí. O luz de la mañana, algo Quema. así, ¿no? Quema. Como para decir buenos días. Yo he escuchado abuelos que dicen cuali mostla o hasta mañana dicen hasta mostla, ¿no? Quema. Entonces dicen quema es la socualcen. Sí, así es, lo ocupan como sinónimo de mañana, como de amanecer. Mostla. Y también mañana como del día de mañana. Cuálica. Oxetlachtoltin, Tlinquipía tonali, otros vocablos en lengua náhuatl que incluyen la raíz tonal para que vean, porque también el entendimiento desde la perspectiva de la lengua requiere de entender otras acciones u otras aplicaciones del vocablo que estamos tratando de entender. Tonalama, amate de los días, amate como hoja, folio, hoja. O ya vimos que tonal puede ser como suerte, puede ser hoja de la suerte, amate de la suerte, amate de los días. Vean cómo puede tener muchas interpretaciones. Tonalmili, milpa del sol, milpa que se siembra en la época de mayor sol. Itonali, sudor, transpiración, agua quemada. Metztonali, luz de luna, claridad de luna. Motonalwi, calmado por calor, cuando por calor quedas tumbado y te da mucho sueño. No sé en español cómo se diga esa acción. Tonalco, otoño, invierno, estación seca. Tonalco. Tonalmashiot, reloj solar o lo que le llaman calendario azteca, que ni es calendario ni es azteca. Tonalmashiot. Tonalpohualamochtli, almanaque, del tiempo, libro del tiempo. Tonalpohualquistiani, calendario gregoriano. Tetonali, alma. Bueno, lo que interpretaron como alma, aquí el concepto de alma nunca existió.
y el Tetonali lo interpretaron como alma, pero Tetonali es algo así como el calor del cuerpo. T, la partícula T es piedra, fundamento o cuerpo. Tlaxcotonalpan, mediodía. Cuálica. ¿Hasta aquí alguna tlatlanilistli, duda o comentario? No tenemos. Ay, Tlatlanilistli. Quema. La que es Tonalpohualamochtli, porque tiene la Mochtli, ¿qué era o a qué se refiere con almanaque? Quema. Amoshli, como libro del tiempo, o libro del registro Libre. del tiempo, o de los sucesos. Mm, Tlazohcamati. Quema. Cuálica. Entonces, aquí vemos diferentes aplicaciones del tonal, cómo hace referencia a cosas que tienen que ver con el tiempo, pero en náhuatl el tiempo y el espacio no están separados. Esto es también muy importante. Ahora no lo vamos a ver como en profundidad, pero estos temas son muy importantes en torno a la concepción del tiempo y el espacio respecto de la lengua española y respecto de la lengua náhuatl. Pues en náhuatl el tiempo y el espacio es un solo concepto, no están separados. Es el Nikanashkan. Por eso, si nos queremos cuestionar eso, se pregunta cómo se dice la palabra espacio en náhuatl. Ese es todo un debate, una disertación. Quema, muy bien. A ver, sigamos. Huálica. Muy bien, pues comencemos. Natipehuacan. Askinon. ¿Quién es este? ¿Lo reconocen? ¿Lo han visto? Askinon. Tlenkik-tosneki. Zipactli. ¿Qué más? Inunsipakli. Yexe Ashkantika. Tlenkik-tosneki Sipakli Pancastilatlactoli. Ahora yo les pregunto. ¿Qué quiere decir Zipacli en lengua castellana? O sea, si en náhuatl sí es un Zipacli, estamos de acuerdo que es un Zipacli. En castellano, ¿qué es? Tlenkik-tosneki. Lo pueden decir en español, no se preocupen. En castellano. Lagarto que se arrastra sobre la tierra. El lagarto. ¿Qué más? ¿Cómo más lo conocen? ¿Y cómo más lo interpretan? Porque una cosa es el animal y otra cosa es por qué eligieron a ese animal para representar qué. El C, que se refiere igual como al inicio, como decía de Centli, de la mazorca. ¿Qué más? ¿Qué El más? inicio de la cuenta puede ser. ¿Qué más? Comparten la raíz C, Centli, Zipacli, Cihuatl también incluso. ¿Qué más? Y normalmente nos dicen que es caimán, cocodrilo. Pero yo les pregunto, ¿han visto este otro animalito que está a un costado? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto antes? ¿Pez sierra? Ah, que comen, lo conocen así, ¿verdad? ¿De dónde es usted? ¿De dónde lo conocen? ¿Lo han visto? ¿Es de dónde se encuentra usted? Por donde está Angelicatzin, no sé si haya todavía Angelicatzin. No lo he visto, pero sí hay uno como, le llaman como, ay, es como una jícara, pero no lo veo parecido. El otro tiene como una punta muy larga y puntiaguda. Es diferente. Cuálica, muy bien. Hay variantes del náhuatl que mencionan que es cocodrilo, caimán, y otras vertientes que mencionan que es este animal que es como el pez sierra, y bueno, personalmente lo conozco como espadarte, así es, y que ese en realidad es el zipacli. Vamos a ver a qué hace referencia. Efectivamente es zipacli. Había una historia que de ahí se había formado la tierra, ¿no? ¿Qué más? También tiene muchos significados. Así es. Vamos a ver como entre cuáles. Primeramente, desde la lengua náhuatl, ¿cómo se fundamenta Zipacli? Se fundamenta de tres vocablos. Se, Quictosnequi 1, Icpac, Quictosnequi sobre o en,
Tlali, Quictosnequi, tierra. ¿Cómo lo pueden interpretar al español? Se Icpac Tlali. El primero sobre la tierra. Quema. Quemacatzin. ¿Y a qué creen que haga referencia a eso? Eso es, en náhuatl estamos de acuerdo que eso se refiere, pero en español, ¿cómo lo interpretamos? O sea, sí es cocodrilo, pero Al origen de las cosas en la tierra. quemacatzin, El inicio, la vida. quema, cuálica. Muy bien. Quema, cocodrilo es para darte origen. Quema, vejez incluso también. Es lo que es tan antiguo que es anciano. Evolución, principio. Seres prehistóricos de las aguas, eso es muy importante que nuestro Tonalpohualli reconoce a los seres antiguos, a los saurios que aquí están representados. Principio y evolución de todos los seres. Cuálica. Esto desde pues, la perspectiva de la comunidad nahuablante. Que Matlatlan y Lisli, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Cuálica. Zipacle. Allá en Ajá. el rancho, con el tío, por ejemplo, tiene uno en el frente que le llaman préstamo y dice que gracias a él siempre hay agua, que él es el que hace que no se seque allí. De hecho, hay una parte que sí se seca, pero una que siempre mantiene agua y dice, ahí está siempre. El Cuálica Zipacle. es un ser muy, muy fuerte. También este espadarte o pez sierra lo ponen siempre en el templo mayor, en los entierros. Siempre lo asocian a entierros funerarios. Ya vamos viendo por qué. Muy bien. Entonces vean, más que una traducción de que solo es cocodrilo o que solo es caimán, es un conjunto de acciones, de formas de ver el mundo, de entendimiento, de representaciones simbólicas, porque por algo escogieron a ese animal y no a otro animal. Quema. Aquí no, ¿cuál es este? Tlenkik-tosneki. Ejeca. Quema, Ejecat, cuya manifestación se origina de pues presenciar, de ver el Ejecaquiahuit o la tempestad o el huracán. Ejecat. Quema, y nuevamente, ¿no? Tlenkik tosneki Ejecat. ¿Qué quiere decir Ejecat? Viento, aire. Sí, no, pero esa es su traducción. Pero en Aliento. aliento, quemacatsin, muy bien, ahí viene su interpretación, muy bien, y se conforma de estas tres vocablos. Eje, bueno, el sonido que viene de con, at. Eje es justamente esta acción de soplar, de exhalar. El segundo acto que hacemos después de inhalar. Inhalar moectoa iji, iji o ij. Inhalar, eje, exhalar, eje, exhalar. Co, guardar, resguardar, ad, agua. ¿Qué creen que quiera decir ejecat? Tlenkik tosneki ejecat ipan caxtinantlahtoli. El que resguarda el agua. Agua en forma de aliento.
Qué bueno. Clenox, ¿qué más? Muy bien. La flor de agua. Soplo de agua. Quemacatsin. Muy bien. Vean cómo en náhuatl hay una correlación entre el agua y el viento. Es decir, el agua está dentro del eje del soplido. En español no sé si haya esa correlación, pero en náhuatl, vean, hay una correlación entre un resguardo del agua y entre un aliento. Es como si el aliento transportara el agua. Cuálica. Y antes de que llueva, siempre hay un vientecito que avisa, ¿no? Que ya está lloviendo o ya va a llover. Quemacatsin, ¿qué más? Van acompañados. Incluso, por ejemplo, también en la huella o en el océano, en el mar, el viento y el agua siempre están acompañándose todo el tiempo. Quema, entonces en nuestra cultura existe una correlación muy íntima entre el ad y el eje. El eje. Tanto así que, por ejemplo, en esta pictografía tenemos a Quetzalcóatl en su advocación de Ejeca, cuálica, con su... Ajá, quema adelante. Quema con su Atecocolcóscar, con su insignia de Atecocoli cortado en el pecho, que nos indica quién es, y que también se asocia al eje, el Atecocoli. Y justo el atecocoli es justo el viento, pero es un elemento del agua, ¿no? Quema, exactamente, ahí está también, por eso se agarró al Atecocoli como el símbolo, y se le dio el uso como trompeta, ¿no? Entre comillas, Sencacuali, como Pizzali. Quema. Quema. ¿Y cómo lo interpretamos? Viento, movimiento, creatividad, energía, germinación. Hay una asociación entre Ejecat y la milpa, recreación, y el mismísimo Quetzalcóatl, ya que es su símbolo calendárico, pero también tiene una connotación, bueno, todos los Tonaltin tienen sus connotaciones positivas y sus connotaciones negativas. No tienen que ver con el bien y el mal, solo con circunstancias favorables y no favorables, ya que el día Hecate se asocia al día del mal aire o los malos aires, y también a los Ejemecat o torbellinos, que en muchas culturas del continente son considerados como espíritus no benevolentes para el ser humano. Así es. En el pueblo mapuche les llaman los meulenes. Ejemecat, y ahí está, mecat, mecate, lazo, mecate, genealogía, huálica. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, Tlalnamizli? Comentario. En nuestro cuerpo luego también lo representan con el aliento, con la palabra y el pensamiento también, ¿no? Quema, quemacatsin, tiene que ver con las facultades del conocimiento, de, de la facultad cognitiva, cuálica. Si, por ejemplo, un Temastiani como insignia a veces le dan un Atecocoltin, que es el que porta el conocimiento, ¿no? Quema, cuálica también, quema. Nuevamente este símbolo que aquí tenemos en el pecho de Quetzalcóatl. Cuálica. Aquí no. ¿Cuál es este? Cali. Quema. Cali. Tlenkictosneki Cali. ¿Qué quiere decir Cali? Tlenkictosneki Cali Pancastilan. Resguardo. Quema. Cuálica, muy bien. Y aquí vemos pues un Cali, como son originalmente. Son construcciones separadas, no como las de ahora.
Y muy bien, Cali, Tlenquitosnequi Cali, ahí lo tenemos, Cali. Realmente la La pictografía. representación de un teocalli, ¿no? De un lugar Quema de también, conocimiento. Cali, Quemacatzin, cuya raíz es Cal. En esta, bueno, habíamos mencionado en la primera sesión que es importante entender a la lengua náhuatl como lenguas náhuatl, lenguas nahuas. Son muchas lenguas nahuas. Pero somos muchas lenguas nahuas y seguimos siendo nahuas porque compartimos muchas cosas en común. Algunas de esas cosas en común son las raíces nominales de palabras, que son palabras tan antiguas en la lengua náhuatl y que son tan estructurales en nuestro pensamiento que permanecen en todas las variantes de la lengua náhuatl independiente de tiempo y espacio. Una de esas variantes, de esas raíces, es la raíz nominal cal. Cal, que bueno, hasta ahora yo no conozco si tiene una etimología más que su origen cal, que hace referencia a edificación o casa, resguardo, reflexión, recogimiento, hogar, habitación, disposición, armonía, estructura. Y también es una metáfora del cuerpo humano, ya que un Kali también es, digamos, dentro del Tonaltin, pues una representación de algo que está hecho por los seres humanos. Kali, así es. Es el corazón de las cosas también. Es el interior y es la comprensión por los seres. Entonces vean cómo nos estamos dando ciertas nociones que nos permiten ir dando interpretación a esto que estamos tratando de entender, que es el Tonalpohual. Tlatlanilistli, hasta aquí, ¿alguna duda hasta aquí? Respecto de Cali, Cal. ¿Por qué reflexión? O sea, ¿cómo Cali puede ser como reflexión? Quema, introspección, autoconocimiento. La casa más íntima, así. Cuálica. Aquino. ¿Cuál es este Tlenkictosnequino? Quetzalli. Quema. Quetzpalin. Quetzpali, Quetzpalin. Tlenkictosnequi Quetzpali. ¿Qué quiere decir Quetzpali? ¿O cómo lo conocen? Quema. Hace referencia a la lagartija. Quemacatzi, muy bien. En los libros que nos enseñan o nos enseñan nos lo dicen como genérico de lagartija. Pero desde la perspectiva de la lengua náhuatl, ningún ser tiene un nombre que se repita en todos los demás seres. Cada ser tiene su propio nombre. Quetzpali, por facilidad, hace referencia a lagartija, pero en lo más profundo de la lengua, Quetzpali hace referencia a esta variante de lagartija que se le conoce como dragón mexicano. Y entonces ese es el auténtico Quetzpali, no es cualquier lagartija, es este Quetzpali. Del mismo modo que Zipactli no es cualquier caimán o cualquier lagarto, es un espadarte, porque el espadarte también es solamente endémico de aquí del continente, parece ser. No se encuentra en otro lado más que el continente.
y algunas variantes de caimán, que también son endémicas del continente. Muy bien, entonces en la pictografía no hace referencia a cualquier animal del mundo animal de todo el planeta, sino a una fauna localizada en nuestro territorio, porque es con la que nuestros abuelos convivieron y coexistieron durante miles de años. Entonces yo les pregunto si alguna vez han visto a este dragoncito mexicano, a este Quetzpali. ¿Lo conocían? ¿Lo habían visto? Ah, Sí, listo. Y desde la perspectiva de la lengua, ¿qué nos dice? Ajá, sí, adelante. Yo he visto uno, aquí se ve en color azul, el que yo vi era de colores. No sé si sea exactamente el mismo, Ah, pero me dijeron que era un dragoncito. cuálica. Muy bien, y mire qué interesante, porque desde la lengua, la palabra Quetzpali se divide en tres. La palabra cue, que quiere decir giro, voltereta. El concepto que en español mexicano entendemos como marometa o machincuepa, tiene la raíz cue, vean machincuepa, ahí tiene como retorno, giro. Los movimientos del sol que implican su regreso tienen la palabra cue. Tlactolcuepa, por ejemplo, voltear la palabra, traducir. Y la palabra pali, que quiere decir color o coloratura. La terminación TZ divide ambos vocablos nada más. Es un convenio de la lengua. Quetzpali es como algo así como lo que da vuelta al color, lo que va cambiando o lo que gira el color, lo que gira los colores. Más que una lagartija, ya vieron, y que corresponde con lo que nos comparte la compañera. Quema, muy bien. ¿Y a qué creen que se asocie? ¿A qué asocian ustedes la lagartija o el Quetzpali? A la energía de la tierra, Quema, a las Cambios. plantas, a la medicina. quema, cuálica. Oxe, ¿alguien más? Cuálica, tlenquic, tosnequi, Quetzpali. Lagartija, también reptil, quema, catzin. Creación, fecundidad de la tierra. Y también sexualidad humana. Es importante mencionar que hace referencia a la sexualidad humana, pero con fines reproductivos, ¿qué va? Es importante tener esta notación cuálica. Muy bien. Tlatlanilistli, ¿hasta aquí alguna duda? No temas. Yo recordando un poquito, abuelita Tonalmi nos decía que Quetzpalin fue la que dirigió también a todos los Tonaltin, ¿no? Cuálica. Que la Eso, que dio como el inicio. muy bien, quema. Eso a partir del Amochtli Yohualejeca del Códice Borgia, ¿verdad? Donde está en la lámina de Tezcatlipoca. Es correcto. Quema, Cats. Muy bien. Bueno, sí, efectivamente. Aún no vemos la parte mitológica de los Tonaltin, pero efectivamente. Vean cómo hay una parte ecológica, que es decir, que están en la realidad, pero también tiene un nivel de interpretación metafórico, también un nivel de interpretación cultural y uno mitológico. Vean cómo es multidimensional la experiencia de nuestra lengua cuálica. Aquí no. ¿Cuál es este? Coal. Cuálica. Coat, bueno, nos lo han enseñado como coat. El sonido de la lengua lo rescata como cowat. Cowat. Esto porque nos mencionan que en la lengua náhuatl, en sus sonidos más puros, no se juntan vocales. En coat, por ejemplo, tenemos oa, coat.
y se dice que originalmente la lengua náhuatl no junta vocales, por eso el sonido gua lo separa coguat, coguat, coguat. Y coguat no es cualquier serpiente, que me ocurre lo mismo. El pensamiento hispano permea nuestro sentido del mundo y creemos que cualquier serpiente es igual que todas las serpientes, un viperino. Pero coguat no es cualquier serpiente. Coguat es la Cuetlaxcoatl o serpiente de cascabel. Cuetlaxcoatl. Tlenki tosneki coguat mopampa. ¿Qué quiere decir coguat para ustedes? Eipan masehuatlactoli. Coguat viene de 3 palabras. Co, gua, ad. Ya vieron otra vez la palabra co que resguarda. Bueno, co es la abreviatura de la palabra comit. Comit, quistosneki, olla. Cuálica. Olla como metáfora del resguardo. Gua, que tiene, ese es un posesivo, que tiene, que posee. Ad, agua. Cuálica. ¿Cómo interpretan coguat al castellano desde la perspectiva náhuatl? Lo que resguarda el agua. Quema, cuálica. ¿Y a qué creen que haga referencia? ¿Por qué creen que lo describan de esa forma? Cogua. El sonido del cascabel, Quema. como la lluvia. Huelis, quema, a lo mejor sí puede ser, claro. Igual estoy pensando un poco como en la forma en la que son los ríos, ¿no? Que tienen esta forma serpenteante. Ah, cuálica, muy bien. Es importante no ser literales. Por ejemplo, una otra interpretación al español puede ser como el contenedor que posee el agua o el agua contenida también. Entonces, en náhuatl, una serpiente no es una serpiente, es un contenedor de agua que se desplaza, como el agua efectivamente. Muy bien, cuálica. Es importante desarrollar esta sensibilidad. ¿Y qué significa para ustedes una serpiente? ¿O a qué creen que haga referencia? A la energía, que no es Wow, lineal, energía. al movimiento. Las ondas quema. La Una transformación energía también. antigua. Quema, cuálica. Serpiente, energía. Ondas también, vibración, frecuencia, fertilidad, sabiduría de la naturaleza, cambio, transformación, regeneración. Cuálica, muy bien. Pues bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna tlatlanilistli, alguna duda o comentario de lo que hemos visto hasta ahora. Pues recapitulando los primeros 5 tonaltin y sus referencias en el mundo real, vean cómo no estamos partiendo de ideas abstractas, sino de referentes en la realidad, ¿quema? Y que están sustentados de la perspectiva de la lengua. Entonces, más que traducciones, vean, son interpretaciones. A la hora de hacer nuestras lecturas del Tonalpohualli, pues vamos viendo todas estas cualidades, estas calidades, estas formas, estas estructuras, para ir generando interpretación. Pues bueno, si no tienen ninguna duda, ningún comentario, lo dejamos por aquí hasta por aquí Nikanashkan por el día de hoy. Les envío en la clase una dispensación por los problemas técnicos y les sigo enviando los siguientes recursos y actividades para ir integrando pues todo lo que estamos aquí aprendiendo. Cuálica, pues les agradezco que tengan una excelente semana y nos vemos la siguiente, a menos que tengan alguna duda o comentario, si no pues lo dejamos hasta aquí por Ashka.
Ometeo, yo nada más,